Llegamos a este domingo cargando una semana muy especial. Ha sido la semana de las fiestas patrias. Ha sido una semana en la cual agradecer a Dios por lo que estamos viviendo, pero seguramente llegamos cargados de preocupación por el tema del coronavirus que está haciendo despedir gente que queremos, y esto está sucediendo en muchas familias, por la gente enferma, por la pobreza que está rondando otra vez la vida de muchas personas, y por un enfrentamiento de los administradores públicos y políticos que no están pensando en el bien de la gente, y sino más bien están preocupados más de venderse a sí mismo o proponerse a sí mismo o de afianzarse en un poder al cual se agarran para no perderlo, pero no para servir, sino para adueñarse de las cosas. Es una semana que ha llevado preocupación. La ponemos delante de la palabra de Dios para dejar que esta palabra nos ilumine. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche, estaba allí, solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡Es un fantasma! Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: ánimo, no teman, soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero, al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Sálvame, Señor! Al instante Jesús extendió la mano, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. La primera lectura que acabamos de escuchar nos habla de esta experiencia que ha hecho el profeta Elías. En realidad hay que entender, Elías se había refugiado en el monte Oreb para escapar a la reina Jezabel, porque habían hecho un desafío con los profetas de Baal, y él, que se sentía que era el único que defendía a Dios, habiendo ganado la prueba del sacrificio sin prenderle fuego, cuando de hecho caerá el fuego del cielo y quemará todo, mientras a los sacerdotes de Baal 400 no le va bien, él entonces agarra a la gente y les la tira encima y hace masacrar a estos sacerdotes. Él se deja agarrar por el entusiasmo y por la dimensión humana, y quiere imponerse con la violencia y con la fuerza, en nombre de Dios ciertamente, pero después se da cuenta, aparte del error que ha significado políticamente, porque la reina que había traído el culto a los Baal en Israel lo empezará a perseguir. Él se da cuenta que su error en realidad es aún más profundo, porque se ha dejado agarrar por el poder, la fuerza que Dios le había manifestado. Él había utilizado al fin de afirmar a sí mismo y no a Dios, y de utilizar la gente para sostener este poder que de golpe había recibido, en vez que para conducirla a Dios. Y entonces se escapa en un lugar escondido, donde reconoce que él no es mejor que los padres que han sido infieles a pesar de la experiencia del desierto. Y ahí, en este refugio, pide a Dios de acabar su vida, y Dios en vez le responde con esta experiencia de pasarle delante, de hacerle experiencia de él. Dentro de esta dificultad, entonces Elías se da cuenta
que Dios no está en el viento huracanado que destruye, no está en los que amenazan de muerte, no está en el fuego, sino está en una brisa suave, porque es un Dios de consuelo, un Dios de fortaleza, un Dios de paz. Y la pequeña vida, pequeña que sea, Él trabaja para que pueda brotar y pueda afirmarse. Si eres tú, Señor, manda que yo pueda caminar encima del agua. Y no era un agua así, tranquila, más bien era con ola y con viento. Y Pedro empieza a hacerlo. Y hasta que su mirada está puesta en el Señor, camina sobre el agua. Cuando su mirada empieza a darse cuenta de lo difícil que es y que imposible puede ser estar sobre agua y sobre ola, empieza a hundirse. Es la experiencia del cristiano, es la experiencia de la iglesia. Ser cristiano dentro de los desafíos de todos los días puede ser tan difícil como caminar sobre el agua, si lo tomamos en serio y si lo vivimos en serio. Y mientras nuestra mirada está puesta en el Señor, esto se hace posible. Y cuando pero nuestra mirada deja de estar en el Señor y empieza a mirar los peligros o empieza a mirar nuestras fragilidades, y entonces ahí empezamos a hundirnos, ahí empezamos a no a medirnos y a encontrar la ayuda del Señor, sino a tener la conciencia de nuestras fragilidades y de nuestras incoherencias, y esto no nos ayuda en el camino de la vida y nos hundimos. Así la experiencia de Pedro, y desde esta experiencia de fragilidad, a pesar de esto, surge y nace y brota esta invocación de Pedro: Señor, sálvame. Y la mano tendida del Señor que lo ayuda a superar las dificultades y a reencontrar la profundidad de la comunión con Jesús, que al fin es una comunión con lo más verdadero y profundo que llevamos en nuestro corazón. Esta es la experiencia de Pedro en este evangelio que escuchamos hoy día. La experiencia de la multiplicación de los panes ha dado a los discípulos el suceso, la alegría, el poder experimentar una tranquilidad nueva, pero que responde ciertamente a la presencia del Señor entre ellos, pero en el mismo tiempo que le da la respuesta a un deseo de no tener problemas. Pero estas cosas en la vida no existen. La vida de las personas está hecha de problemas, está hecha de dificultad, de desafíos, donde seguir viviendo como discípulos y apóstoles del Señor. Y las olas que pueden sacudir la barca son parte de esta fatiga de la misión. La presencia del Señor ayudará a dar tranquilidad mientras las vivimos, pero en el mismo tiempo tiene que darnos el coraje de ser discípulos dentro de la vida de todos los días, dentro de la manera de trabajar, como dentro de la manera de estar en nuestros hogares, de vivir este tiempo de pandemia, como de vivir nuestros compromisos. Dentro de esto, la presencia del Señor tiene que dar esta tranquilidad. Y mientras reconocemos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios presente en el mundo, tiene que ayudarnos a crecer dentro de esta fatiga cotidiana como hijos de Dios, como Él. Este es el desafío que el Evangelio este domingo nos consigna para que podamos vivirlo dentro del camino de todos los días de esta semana, aprendiendo a hacernos servidores del Señor a través del servicio a los demás, a través de la responsabilidad con que vivimos nuestro trabajo y a través de la preocupación de ayudar la vida de las personas a ser mejor, de ayudar la vida de las personas que amamos a ser mejor. Y entonces la experiencia de Dios que el discípulo hace es una experiencia que se encarna y le permite construir hoy, en el medio de la realidad donde vive, un pedacito más de este reino de Dios. Quisiéramos que sea así, quisiéramos que el encuentro con el Señor en este domingo de oración, de celebración de la palabra y para quien podrá de Eucaristía, sea lo que deja en nuestro corazón para vivir una semana del reino. Buen domingo a todos.